Aleluya, gloria a Dios. En este momento vamos a estar hablando de los instrumentos bíblicos para conducir una guerra espiritual. Esta guerra espiritual lleva como propósito la liberación, desatar los yugos, pudrir los yugos y cadenas en que el Hijo de Dios, el hombre de Dios, los cristianos y todos los que vengan al redil del Señor puedan ser liberados. Yes. Hoy en día la iglesia lamentablemente está padeciendo de estos recursos. Dios no solamente está clamando por obreros, sino que Él quiere capacitar a los obreros para que sirvamos, ¿verdad?, de bendición y liberación a nuestros hermanos. Quiero traer este tema con ese único propósito, de liberar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se está discipulando, no se está enseñando, no se está instruyendo. Generalmente quizás sean pocos los líderes espirituales que lo están haciendo. Y no vengo aquí para traer contiendas. Que este mensaje quede claro. No vengo aquí para juzgar a nadie, no vengo aquí para creerme que soy mejor que nadie. Este mensaje Dios me lo dio a mí y yo lo voy a compartir con todos aquellos que necesiten o tengan hambre de ver el bien en su prójimo. Hemos visto, ¿verdad?, en iglesias, yo no soy perfecta, vuelvo a decir lo mismo, pero yo lo he visto, que el enfermo entra por la puerta y antes de que el enfermo se le dé un abrazo, se le dé una palabra de ánimo, se le dé una palabra de sanidad, el enfermo que viene a la iglesia es destruido, es menospreciado, es insultado, se le tiran pullas desde el altar, ¿verdad? Y el enfermo que venía a buscar en el centro terapéutico más grande del universo, que es la iglesia de Jesucristo, de allí se va peor. A veces se va para morirse. A veces se va destruido y al mundo. Y hay de aquellos líderes espirituales que están teniendo esta clase de práctica en sus iglesias, porque la Biblia ha sido clara en el libro de San Mateo, capítulo 9, verso 12 al verso 13, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Quiere decir, ese espíritu de hospitalidad que habla en Romanos capítulo 13, habla de un espíritu de hospitalidad que tenemos que tener. Hospitalidad viene de hospital, quiere decir que es un centro clínico. Yes, Padre. Y no tanto como los hospitales particulares. Yes. Es un centro clínico del alma. Es ahí donde el doctor de esta tierra, de los médicos de los hospitales, no pueden llegar, pero tú sí puedes llegar a través del poder del Espíritu Santo. Porque a eso es que Dios nos ha llamado. A sanar, a liberar. Que no solamente sean mis palabras, que sean hechos. Dios quiere hechos con nosotros, no quiere un montón de palabras, amados hermanos. Porque Cristo no ha venido. Porque nosotros estamos viéndonos los defectos unos a otros, tirándonos unos a otros en las redes sociales, trayendo competencia. Yes. Y la iglesia enferma, debilitada, anémica, y nadie la cura. Wow. ¿Cómo nosotros podemos decir que vamos para el cielo? Viendo aún las señales en el universo entero, que no hay necesidad de decir qué es lo que está pasando en el mundo para decir que Cristo en cualquier momento nos va a sorprender. Si ciertamente el camino estrecho, son pocos los que entran, son nimiedades los que están entrando. No son pocos los que están entrando, son algunas gotas de gente que están entrando. ¿Por qué? Este evangelio del Señor se ha
tergiversado en tener dentro de la iglesia agentes Dios mío. Yes. con niveles. Mhm. Con niveles y agrupados en sociedades y agrupados en potencias de Yes. trabajos. Yes. Y los más pobrecitos están allá a un lado y no tienen las mismas derechos o beneficios que tienen los demás. Mm. Este es un llamado urgente de Dios para mi vida, para los líderes y para todo aquel que tenga el llamado y el don de liberación. Que nos ajustemos, que nos ciñamos y que nos pongamos a cuenta con Dios para prepararnos y rescatar, porque lo que viene son los más vil. Si has rechazado a los más vil y has dejado que pasen los 7 que pasaron enfrente de Isaí y rechazó al que estaba lleno de mal olor allá cuidando ovejas, pues viene el mismo tiempo. Es mejor que no nos pase lo de Isaí. Este es el tiempo que tenemos que ver con los ojos de Cristo, Dios mío. con los ojos de misericordia. Señor. Tenemos que tener empatía. Yes, Lord. Tenemos que tener amor por las almas. Y no amor del nuestro, sino el amor de Cristo. Que aun cuando vengan con los olores, tenemos que abrazarlos. Tenemos que liberarnos, porque un abrazo, muchas veces, el abrazo libera antes que una oración. Cuando estás lleno del poder de Dios. Señor, Santo, yes, Lord. Oh, mi alma alaba al Cordero de Dios. Dios mío. Viene una generación necesitada, iglesia. Santo, hay poder en Dios. Y tenemos que estar preparados, porque el que no esté preparado va a seguir echando gente al infierno. Yes. Y ya no hay tiempo. Oh, Lord. No hay tiempo. Ahí lo dice en el libro de San Mateo capítulo 9, verso 12 al 13. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, dice el Señor, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar justos. No he venido a llamar justos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, a gente vil, a gente sucia. A esos son los que he venido a llamar al arrepentimiento. Te vas a llevar Sí, Señor. un gran impacto en este último tiempo. Porque en ese banquete que Cristo llamó a los suyos, y los suyos no le recibieron, y los suyos pusieron toda clase de excusas. Me compré una yunta de bueyes, me casé, me compré una hacienda, y no quisieron ir a la fiesta. Pues Dios mandó a traer los mancos, los ciegos, todo lo que está a la orilla de la calle. Mhm. Dios lo va a hacer. Y Él dice en el libro de las profecías de Jeremías y Ezequiel que Él mismo va a pastorear a sus ovejas. Sí, Señor. Porque no han habido pastores prudentes. No han habido pastores que quieran renunciar a su yo y dar el amor, la entrega y el servicio a las ovejas de Dios. Vamos. Jesús mío. Espíritu Santo. Cuando las personas vienen atadas a la iglesia, cuando las personas vienen con 20,000 problemas a la iglesia, ¿sabes qué? Tienes que darle el lugar de gala, lo dice Santiago. ¿Por qué tú dejas que el rico, el galante, el buen vestido, el que tiene anillo se siente enfrente? ¿Por qué? Y tú dejas a los hermanitos allá, que están necesitados, los dejas allá atrás. Ni siquiera le buscas una silla. Tú no sabes que se lo estás haciendo al mismo Cristo. Tú no sabes que Mateo 25 dice que por cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, me lo estás haciendo a mí. Oh. Tú no te estás dando cuenta del maltrato que le estás haciendo al mismo Cristo. Dios mío. Una vez hubo una campaña aquí Yes. y yo cojo a mis niñas y me voy a la campaña. Yo no me perdía campaña, ahora ya no hay tantas campañas en la calle, pero campañas de gente que se metían con Dios. No quiero decir reconocida, porque Gigi Ávila era uno de ellos, que fui a su campaña, ¿verdad? Ahí en la Tercera Avenida habían las grandes carpas en aquel tiempo, hace como 30 y pico de años atrás. Y yo me voy a esta campaña, ¿verdad? Y a mí
lo que me agrada es sentarme en primera fila Amén. para escuchar bien. Yes. Desde siempre a mí me gustó escuchar el evangelio y tengo un hambre de Dios terrible. Gloria a Jesús. Y yo cogí mis niñas y me fui a la primera banca a sentarme. Senté a una de mis niñas aquí, otra de mis niñas acá al otro lado y me senté. Dios mío. Bajó del altar, tenían un stage inmenso, Así. tenían un tremendo tarima, donde estaban todos los ministros sentados allí, y bajó una, que no voy a decir el nombre, pero es una persona popular aquí en Nueva York, que canta supuestamente para Dios, pero que no tiene frutos, Cobrando a Dios. no tienen frutos de lo que es el verdadero evangelio. Se bajó del altar y vino y me sacó de allí. Ujú. Me sacó y me llevó allá atrás. Y yo si fuera en este tiempo, que estoy un poco más viva, yo me hubiera venido con mis niñas, pero yo era un poquito brutica en aquel tiempo. Yo me quedé allá atrás porque el hambre que tenía era tan terrible y me quedé atrás con mis niñas. Amados hermanos, Dios mío. déjeme decirle, Sí. ¿usted cree que esas sillas de adelante se llenaron? Eran 2 líneas de sillas largas, 2 líneas. Le estoy hablando de algo inmenso. Que ahí no permitieron sentar a nadie. Y a mí me sacaron de ahí. Y toda la noche que se predicó y que se ministró, ahí no se sentó nadie. Después vinieron atrás donde yo estaba a ministrarme. ¿Y sabe qué? Sí. Me empujaron para que me cayera. Eran mis principios del evangelio que me vengan a empujar ahora, a ver si no los empujo para atrás. No estoy hablando, lo estoy diciendo de una manera metafórica porque no los voy a empujar. Espiritual. Jugando con el Espíritu Santo de Dios. Pero me empujaron, vinieron a ministrarme y me empujaron al piso. Dios mío. Ese no es el poder que Dios quiere sobre su pueblo. Eso no es lo que Dios está buscando, amados hermanos. Dios. No hagamos acepción de personas. Tú no sabes si en esta prostituta está Cristo. Tú no sabes si en ese drogadicto está Cristo. Tú no sabes si en ese homosexual está Cristo. Tú no sabes nada. El Espíritu de Dios es el que quiere gobernarnos a nosotros. Sin embargo, Dios mío. no le estamos dando tiempo al Espíritu de Dios para que ministre. Por eso estamos como estamos. Es tiempo de humillación. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de lo que dice Joel capítulo 2. Que entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes de Jehová. Es tiempo de humillación. Dios Es mío. tiempo de quebranto. Es tiempo de ayuno, de oración. Es tiempo de buscar a Dios, amados hermanos. Tu Santo. ¿Cómo vamos a sanar a otros? Si Cristo no solamente vino por mí, no solamente vino por usted. Cristo nos salvó para salvar a otros. Misericordia. No podemos, amados, seguir en la misma situación. Porque ya Pedro lo dijo, que el juicio, y esto no es ninguna amenaza, no me puede decir usted, no me esté amenazando. Está escrito, esto es una advertencia para mí, para ustedes, ministros de Dios que escuchan esta palabra. Dios mío. Esto es una advertencia que el juicio de Dios va a comenzar. Lo que estamos viendo en los países ahora mismo en guerra, eso no es nada. Principio de dolores, aunque estamos caminando ya para el fin. Pero el juicio de la iglesia viene porque no quiere hacer caso. Yes. Señor. Los ministros no quieren hacer caso. Tienen a sus carnudos en el altar. Tocando. Tienen a sus chuletudos a la pura carne en vivo, sin orar, sin someterse en ayuno, sin someterse en la oración, ministrando en la misma carne, meneando el cuerpo, haciendo provocar a los hermanos que meneen su cuerpo de una manera sutil para provocar la carnalidad dentro de la iglesia. Estoy hablando de lo que yo he visto. Dios mío. Y aunque a mí me toca orar, pero Dios me dice que lo diga. Dios me dice que lo anuncie. Dios mío. Porque es demasiado la peste que está llegando al trono de la gracia de Dios. Oh, mi alma alaba al Cordero. Oh, aleluya. Ten Es misericordia. grande el tufo de muchos que piensan que están adorando a Dios.
Hasta eso me ha enseñado el Señor. Dios mío. Que están adorando a Tamuz. Que atrás de la pared llena de lodo, como dice Isaías, atrás tienen la adoración a sus ídolos, tienen la adoración a sus culturas, tienen la adoración a sus cultos de cultura, no a Dios. Dios mío. Tenemos que volvernos a Dios porque el juicio de Dios se acelera sobre la tierra. El juicio de Dios no solamente se acelera a las naciones, se acelera sobre la iglesia de Jesucristo. Escucha, pueblo de Dios, esta palabra. Si nosotros no nos sanamos, no podemos sanar a nadie. Si nosotros estamos con envidia, si nosotros estamos con competencia de cuál ministerio es mejor que cuál, si nosotros estamos en un enredo de guerras de lenguas ministeriales en las redes sociales, haciendo competencia los unos con los otros, evangelistas contra evangelistas, concilio contra concilio, y están cantando Me voy con él. ¿Para dónde vas? Dios mío, Padre, te pido. ¿Para dónde vamos, amados hermanos? Es necesario un cambio radical. Es necesario que nos sanemos por dentro para poder liberar al pueblo. Oh, Dios mío. Porque si nuestra preeminencia está Espíritu Santo. en hacer culto a nuestros dioses paganos que están escondidos dentro de la iglesia. Porque una vez que yo estuve en una iglesia, ahí lo que apestaba era azufre, el mismo altar. Claro, era azufre. El copastor estaba haciendo brujería y Dios lo mató. Era azufre, claro. Estaba haciendo brujería para dividir una iglesia. Así está la iglesia hoy. Mi Señor. Buscando quitar, poner, dividir. No hay sanidad. Santo. El objetivo son las almas. No nos podemos salir de esas, amados Sí, hermanos. Señor. Espíritu Santo. Yo no peleo con nadie por ministerio. Yo hablo lo que Dios me dice y punto. Sí, señor. Los que se enojan conmigo, como muchos se han enojado, algún día van a ver con todo lo que soy una inútil, con todo lo que soy la más perversa, lo que sea que digan de mí, se lo quiero decir. Algún día van a ver que la palabra que Dios ha hablado a través de mi boca, no me la inventé. Que fue Dios que la dijo. Dios mío, Padre. Porque yo lo veo y lo miro en las iglesias. Y Dios no me está mandando a ser detective privado. Ni quisiera ver. Ni quisiera ver porque yo tengo tantas situaciones en mi familia, en mis hijos, que yo tengo que orar. Pero a Dios le place enseñarme las cosas. ¿Verdad? Con ese propósito nos tenemos que levantar, tenemos que sanarnos a nosotros mismos. Sí, señor. No hay que tomar lo que hacen las ovejas de una manera personal. A veces las ovejas se levantan contra el líder y el líder arrecia desde el altar, tirando pullas y tirando. ¿Qué sanidad va a haber? Si yo soy la primera que tengo que estar sana, yo soy la primera que tengo que perdonar a mis ovejas, yo soy la primera que tengo que abrazar a mis ovejas, yo soy la primera que tengo que orar por mis ovejas para que sean sanas. A Dios no le importa Sátires, sátires. si las ovejas me están tirando a mí, Sí, Señor. pero no. Sátires. ¿Cómo va a haber sanidad? Dios mío. Falta el ministerio de liberación, pero sin perdón y sin amor. ¿Qué vamos a liberar? Ni nosotros mismos nos podemos liberar. Perdóname, sí, Señor. Espíritu Santo. Dios mío. Ya es suficiente de que haya muchos pastores en el infierno, como Dios me los ha enseñado. Ya es suficiente, ya están allá, ya no se pueden salir. Sálvate tú, salvémonos nosotros, humillémonos delante del Señor. Siervos de Dios. No soporto las quejas. Tenemos un ministerio allí de discipulados que es de diferentes partes del mundo. Esos discípulos que están recibiendo las clases que Dios nos dan. Y ellos me tienen como pastora de ellos. ¿Sabe por qué me tienen como pastora de ellos? Estoy pastoreando en las redes sociales. Es la misma queja sin que ellas sepan. Una de por allá, otra de por allá, otra de por allá. Porque es mundial. Pero parece que todas supieran que es el mismo problema. Sí, Pastora, fíjese que estoy en la iglesia y como que no existo. A otros sí los ven, pero a ellos no las ven. Y ese es el pueblo que Dios tiene para este tiempo. Amén. Ese pueblo rechazado. Habla, papá. Ese pueblo que criticas, que indicas y que le tiras puya, que le tiras cizaña, le tiras lo que te chismearon tus favoritos. Ese pueblo que tú has denigrado tanto, ese es el pueblo que Dios va a levantar en este último tiempo. Señor. Porque nunca buscaste la sanidad de Dios.
Nunca buscaste perdonar, amar y tomar las cosas de las ovejas que no sean personal, sino que curarlas, porque vienen heridas. Y las ovejas que vienen heridas van a venir hiriendo. Y eso tenemos que tener conocimiento los pastores, que vienen mal. Algunas vienen mal, no todas vienen con la misma situación. Oh, sí, Señor, Padre. Pero tenemos que ser entendidos en esto. Padre, Tenemos que ser entendidos. Esto no es juego. ten misericordia, Jesús. Esto no es juego. Cristo viene. Oh, Padre. Y cantamos y bailamos y que me voy con Él. No nos vamos, siervos. Si nosotros no arreglamos nuestra situación personal con Dios, no te vistas. No nos vistamos, que no nos vamos. Tenemos que perdonar, amar y recibir con abnegación ese llamado. Padre amado. Ese llamado del pastor, que es el llamado, te quiero decir, el llamado más peor de los 5. Efesios 4:11. Es el peor llamado de los 5 llamados. Apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor. El pastor tiene que profetizar. El pastor tiene que evangelizar. El pastor tiene que ser maestro y el pastor tiene que ser apóstol. Tiene que visitar las iglesias. Dentro del llamado del pastor están los 5 ministerios dentro del mismo. Así es que señor. yo no creo en un pastor que se siente en un escritorio y manda a los hermanos y no les enseña cómo van a hacer el trabajo. Cuando él mismo, si Cristo mismo, el Rey del Universo, anduvo enseñando cómo evangelizar con los 12, después con los 70, después nos llama a todos nosotros, ¿cómo es posible que un pastor se va a sentar, como yo he visto, que tienen barrendera, tienen que le limpien los zapatos, andan con corbata en su propia casa? No me diga que no, que yo lo he visto. Y yo no ando vigilando a la gente, es porque Dios me lo enseña. Y es porque yo lo veo. Y punto. Y se acabó. Andan trajeados dentro de su casa y tienen cocinera. Los mismos hermanitos de la iglesia que son neóficos, que ellos mismos, los mismos pastores, no los han instruido, no los han discipulado, los tienen para su propio beneficio. Y los hermanitos le traen el billetico, Sí, señor. dinerito, la laña. Se inventaron. Tienen 10 de pastor. chofer. Yes. Tienen quien les cocine, tienen quien les lave y la casa está limpiacita y ellos están sentados. Y no creas que están leyendo la Biblia, están viendo su programa favorito en la televisión y se van con Cristo. Dios mío, Padre, piedad, Jesús. Ya basta, dice el Señor. Espíritu Santo. Ya basta. Espíritu Santo. Ese es el pueblo de Dios Espíritu por Santo. quien Cristo pagó. Precio carísimo. Oh, sí, Señor. No hay un precio tan caro como la sangre del Cordero. Santo. Sí, Comprados a precio de sangre. Dios Tú mío. no sabes el daño que le estás haciendo a Cristo. Oh, Dios mío. Ten piedad. Que Él se abnegó en venir, en humillarse, en morir por nosotros y tú maltratando a las ovejas de Dios. Sí, Señor. Esas ovejitas del discipulado es la misma queja. Fíjese que tengo 13 años en la iglesia y no me conocen. Fíjese que tengo 20 años en la iglesia y ni una palabra de aliento, ni me vienen a saludar, ni me preguntan cómo estoy, ni me preguntan si tengo necesidad. La misma historia. Señor. Pastándose, quitando la lana, pastándose el mismo pastor. Asalariados. No le importa las ovejas, pero sí saben de su diezmo, saben de su dinero, saben de sus propiedades, porque hay que pactar, hay que dar las primicias, hay que dar los diezmos, hay que dar las ofrendas, y sin más se inventan más. Cuanto culto misionerito y cuanto culto para pasar la canasta 20 veces en un culto. Inventaron 10 de pastor. En un culto para pelar al pueblo. ¿Usted cree que Dios no mira eso? ¿Usted cree que Dios está choco? ¿Usted cree que a Dios no le duele eso? ¿Usted no cree que la copa de la ira de Dios está ya por rebasarse? Perdónanos, Dios mío. Y Él va a mandar fuego. Van a haber altares que se van a quemar. Va a haber mortandad en los altares. Dios me libre, Dios me guarde, Dios me cubra. Dios nos cubra. Dios mío. Y es tiempo que Oh, Padre. empecemos a sanarnos a nosotros mismos. Que liberemos nuestras vidas delante de Dios con perdón, con amor, Oh, sí, Señor. para estar dispuestos
y poder sanar a los demás. Vamos con una segunda sección de este mensaje.